se define por un patrón de eczema, un patrón de alergia de la piel, que es un patrón de eczema caracterizado por la inflamación de la piel que se traduce por este eritema, la escama, la costra, la exudación cuando está agudo, también puede haber sobreinfección secundaria, y una cerosis o una sequedad de la piel generalizada muy característica y que no falta en todos los grados leve, moderado y severo de dermatitis atópica. Como vemos en este caso, este niño también presenta características asociadas, como es la alteración a nivel del pliegue del párpado inferior, la palidez centrofacial, que vamos a ver ahora como criterios diagnósticos. ¿Por qué sucede esto y desde tan corta edad? Sabemos que más de la mitad de los casos suceden antes de los 6 meses de vida, porque hay un defecto en la barrera de la piel y ese defecto está condicionado por alteraciones genéticas, ¿sí? Que como sabemos la más frecuente es la mutación de la filagrina, si bien aparece solo en un 30% de los casos, va a condicionar alteración de proteínas estructurales de la piel y de estructuras de proteínas de la unión, así como lípidos que están anormalmente producidos en forma deficiente. Y esto también esto es muy controversial, y si la disfunción genética determina la inmunológica o cuál es lo primero que ocurre, pero genera una alteración en lo que es, vamos a decir, el patrón de citoquinas cutáneas, que van a llevar también a distintas alteraciones y a promover el prurito feroz a veces, que es muy marcador de esta dermatitis. Muchas de estas citoquinas están involucradas en la patogenia de la dermatitis atópica vía señalización de JAK1, por ejemplo. Todas estas citoquinas, ¿por qué las nombramos?, que van a llevar a la inflamación crónica, hoy son blanco de nuevos tratamientos biológicos, algunos ya aprobados por la FDA y en muchos países de Latinoamérica, como son los que inhiben a las interleuquinas 4 y 13, y muchos están en desarrollo y son el futuro esperable en la terapéutica. Bueno, seguimos, perdón. La epidemiología de esta dermatosis, en los estudios internacionales de asma y alergia en la niñez, notan una prevalencia mundial marcada de la dermatosis y también se ha descrito en Latinoamérica una incidencia de esta dermatosis muy marcada que llega a una prevalencia de hasta el 20% de los niños, siendo una prevalencia de vida de hasta un 30%, ¿sí? Y hasta un 10% en adultos. Pero ¿qué es lo que es importante? Que en las últimas décadas ha aumentado esta incidencia 2 a 3 veces en países desarrollados, sobre todo. Y esto se ha asociado mucho a factores ambientales. Un tercio aproximadamente de estos pacientes van a tener formas moderadas a severas de la enfermedad. Y además, un tercio de ellos van a continuar aproximadamente en la vida adulta con esta dermatosis. Hoy es controversial si esta dermatosis realmente remite y se cura o si en cierta manera persiste. Es también importante decir que estos pacientes pueden iniciar con otras enfermedades de patogenia atópica como el asma, la rinoconjuntivitis o sucederla de la dermatitis atópica. Y lo que nosotros vemos es que los casos de dermatitis atópica severas son niños que tienen en simultáneo asma, tienen dermatitis atópica, tienen rinoconjuntivitis, y esto es muy importante porque marca la calidad de vida de estos niños. Hay un fuerte impacto en su calidad de vida. Y bueno, como decíamos, se presenta en forma muy precoz. Estas cifras fueron relevadas del año prepandemia, en el año de 2018 a 2019, en lo que es el número de consultas de dermatología en la unidad de dermatología pediátrica del Pereira Rosell, donde vemos que el 26% de las consultas correspondieron en el ambulatorio a dermatitis atópica. Coincidiendo con la estadística mundial, en las niñas mayores de 6 años es más prevalente que en los varones.
En cuanto al diagnóstico, como dijimos, el diagnóstico es clínico y se basa en parámetros como la morfología y la distribución de las lesiones, su carácter recidivante y crónico, el prurito, que es su gran marcador, y no hay biomarcadores patognomónicos a nivel paraclínico de esta dermatosis. Quizás el más común es la elevación anormalmente, las cifras anormalmente elevadas de inmunoglobulina E sérica y a veces específica, algún alergeno, y la sensibilización cutánea mediada por IgE de algunos alergenos, pero no se recomienda de rutina ni para monitorizar la enfermedad. Como criterios diagnósticos, hoy nosotros y el consenso también de asma y alergia que se reunió en el 2017 y que ha sido también apoyado por las distintas guías internacionales como las argentinas, las europeas, avalan que los criterios diagnósticos hoy sean los propuestos por la Academia Americana de Dermatología. ¿Por qué? Porque estos criterios son simples, son fáciles de realizar en el consultorio, se adaptan los patrones a la edad del paciente, además asocian características importantes vistas en la mayoría de los casos, como los antecedentes familiares y personales de atopia, asocian también parámetros paraclínicos como los niveles de IgE sérica y también hablan de condiciones excluyentes. O sea que son muy completos, si bien ellos sugieren agregar algunas condiciones que se ven hoy en el adulto. 1/3 de los casos del adulto se inician en la vida adulta y sobre todo se refieren a dermatitis o dermatosis de cara, cuello y manos. Acá vemos entonces en la clínica las diferentes etapas, el lactante, donde las lesiones son más en áreas extensores y a nivel de la cara. En el niño mayor ya esta dermatosis es más de los pliegues, de los grandes pliegues, de los pliegues del codo, de los huecos popliteos. Y en el adulto, adolescente mayor y adulto, ya esta dermatosis también puede ser flexural, pero como decíamos puede también ocupar la cara, el cuello, las manos y por supuesto todos estos pacientes tienen un grado importante de xerosis o sequedad de la piel. Nosotros nos guiamos en el mundo, hay varias guías internacionales de distintos países donde ellos han elaborado recomendaciones, muchas coinciden, otras a veces discrepan en algunos puntos, pero bueno, nosotros nos vamos a guiar por las guías europeas en cuanto a lo que es el tratamiento de la dermatitis atópica. ¿Por qué queremos hablar de evaluar severidad de la dermatitis atópica? Es importante porque con vistas a indicar el tratamiento, me interesa saber cuál es la severidad del caso clínico particular para poder indicar el tratamiento. Este se basa en elementos clínicos, en elementos también en síntomas, o sea, sobre todo la afectación de la calidad de vida en cuanto a las actividades diarias y sobre todo al sueño y al prurito. Estas son las guías internacionales, todas ellas de los distintos grupos de estudio o países como las americanas o las europeas, argentinas, inglesas. Todas ellas lo que recomiendan es un tratamiento escalonado y las guías europeas lo hacen en relación a la severidad de la dermatosis. Para eso se han elaborado también escalas de severidad donde nosotros no estamos muy acostumbrados a aplicarlas porque se han elaborado más bien para aplicar en estudios, han sido validadas y estandarizadas, pero hoy vemos que podría ser fácil y no llevaría mucho tiempo aplicar alguna de estas escalas, si bien no son confiables para monitorizar la enfermedad, pero sí dan una idea de la severidad a la hora del tratamiento. Las más usadas por su utilidad, sus beneficios son el SCORAD, donde van a evaluar elementos objetivos como es la extensión y la intensidad de las lesiones, pero también síntomas subjetivos como son el prurito y las alteraciones del sueño.
El EASI también es muy práctica, más fácil de aplicar, pero no incorpora los síntomas subjetivos. Estas herramientas hoy están disponibles online. Hay aplicaciones que podemos tener en el celular y que rápidamente podemos realizar este score. Acá un poquito mostrando cómo se mide la extensión, más o menos esto difiere un poquito en las diferentes escalas. Y es importante la intensidad de la placa de eczema. En cuanto al eritema, por ejemplo, en EASI hay 4 grados, la escoriación, la induración o inflamación y la liquenificación, que es el engrosamiento de la piel a consecuencia del rascado crónico. Estos son los puntos de corte donde vamos a definir si la dermatosis es leve, moderada o severa. Y lo que es importante, como decíamos, es con vistas sobre todo a indicar el tratamiento. Bueno, ¿en qué escalón estamos? ¿Dónde empezamos? El tratamiento de la dermatitis atópica, tratamiento óptimo, tiene que tener un enfoque múltiple. Hay distintos pilares de tratamiento y todos son igualmente importantes. Tanto la educación al paciente, padres y o cuidadores, restaurar estrategias para restaurar esa barrera que está alterada, evitar desencadenantes o exacerbantes de la dermatosis que ocasionan los empujes o brotes, y los fármacos, sobre todo antiinflamatorios, que van a ser de distintos tipos. En todos los pacientes, el tratamiento escalonado, el primer escalón es para todos los pacientes, la terapia básica, digamos, y se refiere a los programas de educación, al uso de emolientes o cremas reparadoras, a los baños adecuados y a la evitación de esos agentes exacerbantes, como pueden ser a veces los alergenos, ya sea de la dieta o ambientales, lo cual está un poquito discutido, y hoy lo que se acepta es que, bueno, estos alergenos, cuando se comprueban en pruebas específicas y tienen, vamos a decir, traducción clínica que afecta a la dermatosis, deben ser tratados. Si no, hay que tener mucho cuidado porque no se indican dietas, por ejemplo, restrictivas a los pacientes en muchos alimentos, porque pueden afectar la nutrición. En cuanto a la educación, está bien sustentado científicamente, que es muy importante. Este es un metaanálisis de 9 estudios aleatorizados, donde se evaluaron distintos planes de educación, programas de educación a padres, a los pacientes, a los padres y a cuidadores, y donde se vio que el score de severidad baja significativamente en aquellos grupos que recibieron educación adecuada y detallada a partir de grupos multidisciplinarios conformados por dermatólogos, pediatras, nurses, nutricionistas, psicólogos. Y es muy importante para evitar la falla terapéutica y garantizar la adhesión al tratamiento. Esto es hay que tomarse un tiempo en la consulta, que es un tiempo de oro, para explicar. Nosotros usamos un material muy claro, muy detallado, que hemos elaborado, donde tratamos todos los puntos, porque todo es importante, todo es un granito de arena. Bueno, cuando tenemos una dermatitis atópica leve, entonces a este primer escalón vamos también a agregar los antiinflamatorios, que son en primera instancia, de primera línea, los glucocorticoides o los corticoides tópicos. Y en forma alternativa se pueden usar también inhibidores de la calcineurina. Bien, entonces, si estamos definiendo un enfoque escalonado, es importante también definir la respuesta al tratamiento. ¿Cuándo me falla un tratamiento y tengo que subir a un escalón con un tratamiento más importante o de mayor intensidad? Bueno, cuando no tengo una mejoría clínica adecuada, es obviamente cuando el paciente ha realizado el tratamiento en forma óptima, en el tiempo óptimo, y se ha adherido bien a él, ¿no? Cuando hay una falla en lograr una mejoría estable, no se mantiene esa mejoría, hay una afectación continua de la dermatosis o hay efectos adversos inaceptables o poca tolerancia al tratamiento. En la dermatitis atópica leve, como vemos acá, se puede definir, por supuesto vamos a ajustarlo más con estos scores de tratamiento.
de severidad, perdón, pero es una dermatosis de que uno dice muchas veces es una piel atópica. Es una piel atópica porque es una piel seca. Esto define una piel de un niño con un terreno atópico. Ya lo vemos a veces desde los días de vida, ese brillo, ¿tá?, que se va a transformar en cerosis. Y es una piel que tiene pocas áreas a veces de eritema, poco impacto en la calidad de vida y el sueño y el bienestar psicosocial. Lo que tenemos que mejorar es esa cerosis para evitar los eczemas agudos. Es muy importante todo lo que hablamos, el baño. El baño, por supuesto, como decimos siempre, es un baño que tiene que ser frecuente, puede ser 1 o 2 veces al día, 3, no importa, lo importante es que sea un baño corto, tibio, que se use un Sindet, o sea, un sustituto de jabones, ya sea neutro o de pH ácido. Nosotros usamos más bien los Sindet de pH ácido cuando hay escoriaciones o exudación. Si no, preferimos usar algo más humectante, como un Sindet neutro con aditivos emolientes. Se pueden utilizar aditivos en el baño, hay guías que los avalan, sustentan, otras que no, pero nosotros lo usamos, aceite, sobre todo de oliva o girasol, también hipoclorito de sodio para tratar o prevenir la sobreinfección. Y es muy importante, quiero detenerme en las cremas reparadoras de la barrera cutánea, no es cualquier hidratante, ¿sí? Yo le digo a los padres, por favor, el que pueda, invierta en esta crema porque va a ser lo que mantiene la mejoría por lo menos dermatitis atópicas leves y moderadas y lo que nos va a ahorrar el uso de corticoides tópicos. Estas cremas tienen que tener contenidos de ceramidas, de colesterol, de ácidos grasos libres, del factor humectante natural de la piel, todo lo que ellos producen en forma deficiente. Es muy importante, estas cremas por supuesto se aplican siempre después del baño para evitar la pérdida de transepidérmica de agua y varias veces al día, por lo menos 2, ¿sí? Y está por supuesto, es probado científicamente que la mejoría en lo que es el score de severidad con el uso de estos emolientes baja significativamente. Es importante eliminar los factores exacerbantes de la dermatosis. Sabemos que el calor, la humedad pueden aumentar el malestar, el prurito sobre todo. Tratar si hay una sobreinfección, controlar el prurito, que lo vamos a controlar con todas estas medidas, no solo con fármacos. Desde la humectación, desde el baño, mejorar el estrés y la ansiedad. Y como medidas farmacológicas en las dermatosis leves y moderadas, el uso de corticoides tópicos como medicamentos para mejorar la inflamación de la piel. Alternativamente, los inhibidores de la calcineurina. De los corticoides tópicos, decir que son pilares del tratamiento en los empujes y que hay que tratar de evitar la corticofobia de los padres, ¿sí? Un corticoide de potencia adecuada y adecuadamente indicado por el tiempo necesario no tiene por qué generar efectos adversos. Nosotros los que recomendamos, por supuesto, va a ser según la localización de la dermatosis, la severidad, pero son los de mediana potencia, pero los más seguros, como la fluticasona, donde hay estudios que avalan también a este fármaco, la mometasona, la desónida, que se considera de mediana baja potencia. No usamos la hidrocortisona al 1% porque no tenemos ninguna mejoría. En el caso sí de tratar áreas como pliegues, el rostro, el cuello, genitales, ahí donde hay más riesgo de atrofia cutánea, que es un efecto adverso de los corticoides usados a largo plazo, optamos por los inhibidores de la calcineurina, que también están aprobados para su uso, ya sea el tacrolimus al 0,1% o al 0,03% en niños pequeños, o el pimecrolimus al 1%, que tiene una eficacia un poco menor. Estos pueden estar indicados ya sea para tratamientos agudos o de mantenimiento y se recomienda, si bien no se ha comprobado el riesgo de aumento
de linfomas o cáncer de piel en niños usando inhibidores de la calcineurina tópicos, la FDA igual recomienda no usarlos en menores de 2 años, no usarlos por periodos prolongados y remitir el uso a las áreas afectadas. Entonces, sobre todo los vamos a elegir en áreas problema, ¿sí? 2 veces por semana es ideal en el mantenimiento. Y acá queremos detenernos un poquito en esto que es el régimen de tratamiento para el mantenimiento. Una vez que remitimos el brote, que sobre todo lo hacemos con corticoides, y ya sea de mediana potencia, podemos a veces usar también potencia medianas a altas o altas en aquellas placas muy recalcitrantes por periodos de 2 semanas y luego bajar las potencias hasta remisión 1 vez por día. Y luego lo que se está indicando a nivel de todas las guías es el enfoque proactivo, que incluye una terapia de mantenimiento a largo plazo, pero en forma intermitente. Antes hacíamos un tratamiento, una terapia reactiva, tratar los empujes y después descendíamos y no tratábamos cuando había remisión. Ahora se trata el empuje en forma intensiva hasta remisión y después se rota un tratamiento intermitente. Lo ideal es con un corticoide de mediana potencia como la fluticasona, pero bueno, en niños lactantes y niños muy pequeños se pueden usar las desónidas, que son de menor potencia, y en alguna placa muy recalcitrante los de alta potencia. Y se hacen 2 veces por semana en días consecutivos o no, y hasta por 16 semanas. Está totalmente avalado con respuesta favorable. Como antihistamínicos, decir que no hay evidencia de vamos a decir, beneficio en el uso de antihistamínicos de segunda generación. Sí tiene un efecto comprobado antipruriginoso, pero que no se traduce clínicamente, ¿sí? Se usan más para tratar todo lo que es otros enfermedades atópicas que pueden estar asociadas, que para eso sí, como la rinoconjuntivitis, alivia mucho estos síntomas. Preferimos los de primera generación sedantes, sobre todo para favorecer la alteración en el sueño y mejorarla, ¿verdad? Bueno, en las dermatitis entonces atópicas moderadas es muy importante una vez que pasemos a tratamiento de segunda línea. Acá tenemos una dermatitis atópica moderada, ¿sí? Ir un poquito, intensificar el tratamiento tópico, ¿sí? Para esto usamos los vendajes húmedos, que es una opción muy buena, sobre todo en niños pequeños, porque nos ayuda a remitir rápidamente, lograr una remisión rápida de los empujes agudos de las dermatosis cuando vienen atópicas severas y en empujes agudos y generalizados. Están avalados también, la respuesta es significativamente favorable y se utilizan 2 veces al día, 1 o 2 horas en forma continua, o a veces, si el paciente lo acepta, dejarlo toda la noche. Y se trata de un vendaje húmedo. Aplicamos las cremas emolientes y los corticoides tópicos y después un vendaje seco que se puede dejar toda la noche y en general se hace durante 2 semanas hasta obtener esa rápida mejoría. Bien, le invitamos ahora a la doctora Costa a seguir con el tratamiento sistémico de segunda línea. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y vamos a continuar entonces con donde estamos en dermatitis atópica moderada. Mariela habló de lo que era la terapia húmeda y nosotros vamos a continuar con lo que generalmente estos pacientes ya son remitidos a dermatólogo, y una de las terapias que tenemos de primera línea también es lo que es la fototerapia. La fototerapia, nosotros sabemos que todos los pacientes con dermatitis atópica, o la mayoría, tienden a mejorar muchísimo en el verano, y eso se debe habitualmente a lo que es la radiación ultravioleta. De las pocas veces que nosotros mandamos
recomendamos tomar sola a los niños de manera, por supuesto, controlada, pero sabemos que en el verano mejoran muchísimo. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta bloquea las proteínas antiapoptóticas, suprime el factor de crecimiento neuronal, entonces hay mucho menos prurito, disminuye neuropéptidos y además tiene un efecto inmunomodulador. En la fototerapia lo que hacemos es simplemente la luz ultravioleta B controlada, o sea, solo emitimos determinada radiación ultravioleta sobre lo que es la piel para mejorar todo lo que son los efectos en la dermatitis atópica. La que mayor se usa es la UVB de banda estrecha, es solamente esa banda de radiación. Sabemos que es una segunda línea de tratamiento que se tiene que indicar en niños de mayores de 6 años, no porque no se puede indicar menos, sino porque requiere que el niño se quede medianamente quieto o estable durante 3 minutos, 5 minutos, y sabemos que los niños más pequeños probablemente no lo hagan, además de dejar puesto unos lentes. Entonces, cuando hacemos un tratamiento tópico que no ha conducido evolutivamente bien, tenemos la opción de la fototerapia. Se usa mucho como terapia de mantenimiento. Ahora vamos a ver que tiene algunas contras, si bien tiene muchísimos beneficios porque no tiene grandes efectos adversos, más allá a veces un pequeño eritema, sensación de quemazón, como que hubiera una quemadura solar, pero mucho más leve y controlada, porque la idea es ir aumentando de a poco lo que son las sesiones. Generalmente tiene una mejoría amplia con mínimos efectos adversos. Las contras que tenemos es que no está disponible en todo el Uruguay. Esos son los lugares donde tenemos aparatos de fototerapia. Tenemos pacientes en el Pereira Rosell que viajan desde lugares del interior. Y la otra contra es que debe concurrir el paciente 2 veces por semana a realizarse el tratamiento. Entonces, a veces el tema de la escuela, los horarios, los papás que los tienen que llevar, el tiempo que consume es más allá, la contra que tenemos más con respecto a el tratamiento en sí, que realmente vemos muchísima mejoría y es efectivo. En el Pereira Rosell tenemos, por suerte, la fototerapia adaptada a los niños. Como ven, es una cámara abierta, entonces los niños no se sienten encerrados, se tienen que parar en esta, ahora les voy a mostrar una foto, por ejemplo, acá hay una niña, tenemos el personal entrenado que lo realiza y las niñas pueden estar, por ejemplo, si solo necesitamos fototerapia en las piernas, estar sentados, y realmente son de 3 a 5 minutos que tienen que estar parados, luego se dan vuelta y dan la espalda. Realmente es un tratamiento súper simple, demoran más en llegar a lo que son los lugares que lo que es el tratamiento en sí, y realmente hay una mejoría muy buena con muy pocos efectos adversos. Entonces, la contra es esa, que no en todos los lugares del Uruguay está, pero en Montevideo sí tenemos en el Pereira Rosell y en la mayoría de los centros lugares de fototerapia, entonces recomendamos como muy buena lo que es este tratamiento. Cuando ya pasamos la fototerapia, ya los pacientes hicieron el tratamiento tópico adecuado y no mejoran, o sea que tienen una dermatitis atópica más bien severa, tenemos que estar pensando en lo que es la terapia sistémica. En general es resorte más bien del dermatólogo, pero son los pediatras, son ustedes los que luego van a controlar a esos niños en que nosotros le damos la medicación. Por eso nos parece importante que sepan o que consideren la medicación que nosotros usamos. ¿Cuándo pensamos en tratamiento sistémico? Cuando es muy severo los empujes, cuando no responden al tratamiento tópico bien conducido, o tienen alguna contraindicación para realizar, por ejemplo, fototerapia, y cuando tienen una afectación de su calidad de vida. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso. A veces hay pacientes que no tienen lesiones tan severas, pero no descansan por el prurito. Tienen pocas lesiones, pero realmente su calidad de vida se ve afectada, y en esos casos también tenemos que proponerles el tratamiento sistémico a los papás. Acá, como vemos, seguimos avanzando en lo que son la severidad de las lesiones. Estos niños se sacan la ropa y no dejan de rascarse. Muchos hemos tenido este tipo de pacientes y realmente es así, es de noche, es en el baño, no toleran a veces los baños. Entonces, todas esas placas de eczema diseminadas, exudativas, tenemos que plantear alguna otra opción de tratamiento por los pacientes y por las familias. Más pacientes, como vemos acá, con dermatitis atópicas severas. ¿Qué tratamientos sistémicos nosotros usamos? Como primera opción o primera línea tenemos lo que es la ciclosporina. Como vemos, todos son medicamentos inmunomoduladores, ¿no? Inmunosupresores. Por eso es que tenemos que hacer un riesgo-beneficio de cuándo tenemos que usarlo, pero realmente en estos casos los amerita. Otra opción es el metotrexate, los corticoides, que le vamos a dedicar un pequeño paréntesis, porque en realidad no deberían ser usados como tratamiento de mantenimiento bajo ningún concepto. Y tenemos el dupilumab, que todavía el Ministerio de Salud Pública no lo ha aprobado, pero a nivel mundial es el medicamento de primera línea para las dermatitis atópicas severas. Es un anticuerpo monoclonal contra interleuquinas específicas que han demostrado a nivel mundial mejorías espectaculares de lo que es la dermatitis atópica. Como bien sabemos todos, la ciclosporina y el metotrexate, pros y contras, tienen una mejoría espectacular los pacientes, pero estamos inmunodeprimiéndolos. Pero en ocasiones, como les decía, es peor que estén recibiendo brotes de corticoides cada 1 mes o cada 2 meses a darles un tratamiento con metotrexate más mantenido con los controles adecuados. Este fue lo mismo que mostraba Mariela en 2018-2019. El año pasado no lo contamos porque por pandemia nosotros teníamos 10 pacientes con ciclosporina, actualmente creo que hay 15, 2 con metotrexate, azatioprina sí es un poquito menos, y habían 5, ahora hay 10 en lo que es fototerapia.
Con respecto a los corticoides sistémicos, como yo les decía, solamente cuando otras opciones no están disponibles o están contraindicadas. Siempre se usa como terapia puente para otras terapias sistémicas o para alivio inmediato de los brotes agudos o en casos más graves. Intentemos no usar los corticoides simplemente para sacarlos del brote actual para luego pasarlo a otra terapia de mantenimiento, ya sea fototerapia o sea terapia sistémica. Y acá, como les contaba, el dupilumab, que esperemos que a la brevedad pueda ser aprobado y traído al Uruguay. Brevemente les quería comentar las complicaciones que más vemos de las dermatitis atópicas. Tenemos las infecciosas y la afectación de la calidad de vida. La infección de partes blandas es la que más complica la vida de las dermatitis atópicas, ya sea localizadas, generalizadas. Sabemos que el Staphylococcus aureus está muy presente en los pacientes con dermatitis atópica, en las lesiones y fuera de las lesiones. Sabemos las placas de eczema de la dermatitis tienen hasta un 95% de colonización por Staphylococcus aureus. A veces hay que separar colonización de infección y eso también es importante para no sobreagregar antibióticos tópicos que estamos generando resistencia. Entonces, todas esas, incluso los pacientes de piel sana, como ven, también están colonizados con Staphylococcus aureus. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Todo ese Staphylococcus aureus, además de infección, genera inflamación y esa inflamación mantiene lo que son las placas de eczema. Este es un estudio que también se hizo en el Pereira Rosell, en donde se estudiaron hisopados nasales de la aportación del Staphylococcus aureus nasal en los pacientes con dermatitis atópica y, sobre todo, en las dermatitis atópicas severas, como vieron acá, desarrollaron Staphylococcus aureus, menos en las leves, y las internaciones por estafilococo, por infecciones, fueron bastante más altas en los pacientes con dermatitis atópicas severas. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos pacientes? Siempre solicitar exudados. Nosotros con dermatitis atópica siempre pedimos, dentro de lo posible, entendemos que a veces están en el interior y que es complicado, pero es importante porque tenemos que catalogar qué estafilococo está presente. Si bien la mayoría son sensibles, tenemos que tener, porque van a requerir múltiples oportunidades antibiótico y siempre es bueno ajustarlo al antibiograma. Necesaria tratar siempre si hay infección clínica, o sea que veamos la clínica de sobreinfección. Se pueden utilizar lo que son los antisépticos, como decía Mariela, el hipoclorito en la bañera, eso ayuda pila a desinflamar y a eliminar la carga bacteriana, como le llamamos nosotros, y siempre que hagan infecciones a repetición, valorar el exudado nasal para decolonizar a nivel nasal para seguir evitando las sobreinfecciones. Cortito, la erupción varicelular Kaposi, simplemente recordarla, no es tan frecuente, pero tengamos en cuenta que estos pacientes, si ustedes les ven estas ampollitas que vieron que es diferente al estofilococo, es como bien del herpes, estos niños hacen la infección variceliforme de Kaposi, que es la infección por herpes en los pacientes con dermatitis atópica. ¿Por qué es importante pensarla? Porque el tratamiento es con aciclovir, no incluye el antibiótico, o a veces igual están las dos cosas, ¿no? Pero es importante reconocerlo y pensarlo en los pacientes con dermatitis atópica, que uno dice, ahí vuelve a sobreinfectarse y sin embargo estamos ante el herpes, entonces simplemente para recordarlos. Y a veces es imposible clínicamente saber si es una cosa o la otra. Entonces ahí, bueno, nos vamos a apoyar en el exudado y la PCR para herpes para poder hacer el diagnóstico. A veces clínicamente es imposible. Y la afectación de la calidad de vida, brevemente, esto fue un estudio que se presentó en un póster en 2019 y preguntaban a los adolescentes cuánto le afectaba su calidad de vida y esto es lo que contestaron bastante o mucho. Si tenían prurito o dolor, el 88% dijo que bastante o mucho tenían prurito o dolor. 50% estaba afectada su autoestima, el 10% afectaba sus amistades, afectaban la ropa que usaban en el 40%, 37% la afectación de los deportes, tener problemas en la escuela en un 40% y el 60% tenía afectación del sueño. Entonces, realmente estos tenían dermatitis atópicas moderadas. ¿Cómo afecta su calidad de vida global a ellos y a los papás? Y en este caso, también en Argentina se hizo otro estudio que el 84% se trataba con cremas emolientes, 60% usaban corticoides, el 40% no estaba conforme con su tratamiento. Eso es muy importante porque son patologías crónicas que, si como todo, van cambiando, se aburren, no la quieren usar, se aburren de tener siempre la enfermedad. 20% muestra una satisfacción moderada y 52% además se encuentra mal adherente al tratamiento. Aburre ponerse cremas y otra vez la crema y me vuelve, sienten que no les hace nada y como que terminan abandonando y ahí es que vienen los brotes. Por eso es importantísimo el acompañamiento y la educación, como decía Mariela. Y dentro de las cosas que tenemos la afectación de la calidad de vida, en los niños el prurito, la irritabilidad, el mal descanso, descansan mal, eso afecta también la escuela al otro día, se cansan, rechazo al tratamiento, lo que son la ropa especial, la transpiración,
respiración y el aislamiento. Y en los papás todo lo mismo, o sea, lo que es el cansancio, la falta de sueño, muchas veces la afectación laboral, la inversión del tiempo de llevarla a los controles, de llevarla a los médicos, la paraclínica que requiera, afecta mucho la calidad de vida, entonces hay que hacer como un acompañamiento también desde ese lado. ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo le está afectando su vida? En suma, fundamental hacer el diagnóstico certero, como decía Mariela, valorar la severidad. La educación es fundamental, hay que dedicar la mitad de la consulta a educación y la otra mitad vemos qué hacemos. El tratamiento adecuado, escalonado y obviamente valorar las complicaciones. Y bueno, muchas gracias. Creo que había una pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias por esa excelente exposición. Tenemos preguntas, sí, nos quedan 8 minutos. Si la ponen en pantalla. Si no, podemos ir empezando con alguna otra. Buen día, ¿cuál sería el mejor corticoide? Depende. Bueno, como decíamos, el corticoide a usar hay que valorar la edad del niño, la extensión de la dermatosis y el área a tratar, ¿verdad? Nosotros, como decimos en general y está avalado científicamente, por ejemplo, con el propionato de fluticasona, que se considera de mediana potencia, pero mucho más seguro que otros de mediana potencia como la betametasona, que ya es mediana alta. Por ejemplo, hay estudios que en el tratamiento de mantenimiento proactivo, que dijimos que es 2 veces por semana hasta 16 semanas, es eficaz, disminuye hasta un 50% la probabilidad de tener otro próximo brote y además mostró seguridad. ¿Sí? Nosotros optamos, si podemos disponer, de fluticasona o mometasona, que tienen la misma potencia. De Sonida 0,05% la usamos más si tenemos que iniciar un tratamiento para lograr una remisión rápida en áreas de más cuidado, como el rostro, los pliegues, el área no genital, no más de 2 semanas, una sola vez al día, y después sí hacer ya un tratamiento más intermitente. Y tenemos los casos de dermatitis atópica muy recalcitrantes, con esas placas numulares, con mucha liquenificación, que ahí podemos usar un corticoide de mediana a alta potencia localizado a la placa, a veces en oclusión durante la noche, por periodos de 2 semanas y luego rotar a algún corticoide de mediana potencia. No tenerles miedos, no corticofobia, si está bien indicado. Aprovecho a hacerte otra pregunta que también había llegado con vinculación a las zonas más delicadas como la cara y los pliegues. Yo te había entendido que utilizabas los inhibidores de la calcineurina, ¿es así? Sí, optamos por los inhibidores de la calcineurina en menores, no estarían recomendados en menores de 2 años. Y en los niños hasta la edad de la adolescencia se recomienda más el pimecrolimus, que tiene un poquito menos de efectividad. El tacrolimus ya se equipara a un corticoide de mediana potencia en cuanto a la efectividad. El tema es que si bien son muy buenos, al inicio pueden generar ardor o eritema, y para remitir rápidamente la lesión, aunque sean estas áreas, podemos usar mediana baja potencia, por ejemplo, una de Sonida al 0,05% y rotar sí al inhibidor de la calcineurina para un tratamiento más prolongado. Perfecto. Bueno, por ahí preguntan sobre el hipoclorito en el baño, cuánto, me imagino que debe ser cuánta cantidad, y te agrego, tal vez podés comentar sobre los baños de avena que antes eran recomendados. Sí. Bien. Sí, nosotros acá estamos justamente elaborando las guías nacionales para dermatitis atópica y nosotros sustentamos los aditivos en el baño. Vemos que son de beneficio, obviamente que también están en muchos países hay estudios clínicos controlados que lo sustentan. Por ejemplo, los aceites y la avena es un gran antiinflamatorio. A veces si podemos usar por temas económicos una crema reparadora con antiinflamatorios como la niacinamida o extractos de avena, no la ponemos en el baño, pero en pacientes donde pesa la carga financiera,
usamos la mediecita de avena, las 8 cucharadas de avena en media de nylon exprimiditas en el agua del bañito, junto con el aceite. Después hay que aclarar a los padres que se secan de esa agua, ¿verdad? Se secan por toquecitos y ya se le aplica la crema reparadora. No se enjuaga el niño de esa agua, ¿no? El hipoclorito, ¿tú te acordás bien la proporción? Porque estaba en una diapo, pero no lo... Serían 2 cucharadas soperas. Ahí está. Sí. Porque yo lo tengo en gramos, pero es más fácil, más práctico así. Más o menos lo que se calcula es en el bañito del bebé una cucharadita, o en el baño grande a veces dicen 1/3 de taza o 2 cucharadas soperas. Tiene que quedar, no puede quedar con el olor al hipoclorito. Y es el hipoclorito no concentrado, o sea, perdón, marcas, el aguajane está diluido, no es el concentrado por las dudas, es el aguajane. En la bañera grande de la casa serían 2 cucharadas o 1/3 de taza, pero más o menos así. En el bañito chico una cucharadita. Perfecto, bien práctico. Hay más preguntas, ¿eh? Sí. Bueno, las felicitan por la charla. Muchas gracias. Bueno, lo del hipoclorito que ya lo aclaraste. Y una explicación sucinta de cómo se realizan los vendajes húmedos. Sí, los vendajes húmedos son muy importantes, son de mucho beneficio, sobre todo para niños que hospitalizamos por empujes muy severos de la dermatosis o en casos crónicos recalcitrantes. Entonces, los vendajes húmedos se usan 2 vendajes. Primero, el vendaje propiamente húmedo, que se puede usar o vendas tubulares de algodón elástico sería lo ideal, o hacer con algún algodón, tela de algodón, vendas, hacer un vendaje, o en niños pequeños, lactantes o niños pequeños, usar el mono o el mameluco, esos de algodón. Entonces se aplica la crema, el corticoide tópico de mediana potencia diluido con el emoliente, ¿sí? O sea, al niño se le hace el bañito, se le aplica inmediatamente la crema y se escurre, digamos, el mameluco en un agua tibiecita que puede también contener avena o aceites y se aplica sobre la piel húmedo tibiecito. Y después lleva arriba un vendaje seco, otra ropa, una ropita seca, y según tolerancia lo ideal es que se deje toda la noche. Pero se pueden hacer 2 veces al día, 1 a 2 horas, o hasta 3 veces al día, 30 minutos, ¿no? Pero son de mucho beneficio y nos ayuda a seleccionar qué niño va a necesitar una terapia ya sistémica más importante. Tengo otra pregunta. Sí, ¿qué consideración pueden hacer frente al papá que les pregunta, bueno, yo quiero ir a las termas, ¿me lo recomienda, no me lo recomienda? Las piscinas habituales, ¿lo dejo mucho tiempo, lo dejo poco tiempo? Y bueno, yo en realidad el tema es cuando la piel está escoriada, que ahí es más factible que se sobreinfecte, ¿no? En sí, si tienen hipoclorito, las piscinas y eso no tiene por qué hacerles mal. Lo que sí recomendamos es, cuando sale ya del baño de piscina, hacerle un bañito emoliente e hidratarle la piel. Bien, perfecto. Perdón. Hola. No, lo mismo pasa con la matronatación, que muchos los papás preguntan. Nosotros no la contraindicamos para nada. Simplemente que tienen que tener en cuenta eso que decía Mariela, cuando salen del baño, bañarlos con el jabón adecuado, el Sindet, y ponerle mucha emoliencia, es lo que más predominamos. Y por supuesto, si hay escoriaciones o erosiones, bueno, en ese caso evitarlo, pero sobre todo la emoliencia después de los baños con calor es lo más importante, o sea, una crema reparadora adecuada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo, así que les agradecemos nuevamente por compartir con nosotros tantos conocimientos que nos van a ser tan útiles en la consulta. Y bueno, continuamos. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre remarcar el beneficio de trabajar en conjunto.